Nunca he estado en la cima de Gander, pero conozco las historias sobre aquel lugar. Como todos los demás por aquí, crecí escuchando la voz de mi madre hablándome de él, advirtiéndome si me adentraba demasiado en el bosque detrás de nuestra casa. Parecía que siempre era así cuando la gente hablaba de Gander. Una voz susurrante advirtiéndonos por aquí, una mirada de reojo de los ancianos que se sentaban fuera de la única gasolinera mascando tabaco y negando con la cabeza cuando preguntaban por la montaña. La expresión preocupada en los rostros de las ancianas mientras advertían: mejor aléjate de ahí, ese lugar no es para gente como nosotros. Luego llegó la única advertencia que recibí del pastor del pueblo cuando tenía 16 años y estaba decidido a encontrar aquella cima y comprobarlo por mí mismo. Me había dicho algo parecido, que ese lugar no era para la gente común como nosotros. Me burlé de él y me di la vuelta para irme. Ya me habían dicho lo mismo unas 100 veces. Pero entonces añadió en voz baja: algunas personas que se van ya no vuelven, y las que lo logran dejan de ser humanas. Así que, volviendo al tema, nunca he estado ahí. No realmente, pero durante el último año comencé a soñar con aquel lugar. Lo estuve soñando con tanta frecuencia y con tanto detalle que me estuve despertando sintiendo tierra bajo las uñas, con sabor a pino en la lengua y la sensación de la tierra húmeda en los pies. Los sueños siempre eran los mismos: un sendero estrecho y sinuoso entre los árboles, con el sonido lejano de algo respirando justo fuera de mi campo de visión. Nunca lograba verlo, pero estaba ahí y siento que me sigue observando. En esos sueños el aire era denso. Casi parecía tener vida propia al adherirse a mi piel, presionar mis costillas y penetrar en mis pulmones como algo más que una espesa niebla de montaña con aroma a pino. Sentía como si me hablara mientras fluía desde mis pulmones hacia mis venas. Esa voz me impulsaba a adentrarme más en el bosque, asegurándome que estaba haciendo lo correcto y que la recompensa de ignorar las advertencias de toda la vida valdrían la pena al final. Debía haberme asustado, pero nunca me sentí así. La cima Gander estaba oculta entre las numerosas y densas montañas que convergen en Unicoi, Tennessee. No aparece en ningún mapa. Sería más fácil realizar una endodoncia a un oso sin anestesia que averiguar la ubicación exacta de Gander. Y justo por eso me atraía. Me llamaba la atención como nunca antes me había atraído algo en la vida. Algunas noches me despertaba y ya quería ponerme a buscarlo. Mis pies descalzos rozaban el suelo de madera. Mi mano ya se aferraba al pomo de la puerta antes de que mi mente reaccionara. El aire exterior era denso y me esperaba. Mi pulso se aceleraba. Me sentía a un latido de distancia, a un suspiro. Sabía a dónde debía ir. Sentía que algo me esperaba en la cima de Gander. En esas noches sentía una especie de emoción dentro de mi estómago. Una emoción silenciosa. Una sensación que no sentía que me perteneciera, pero que tampoco me era completamente ajena. Cuando cerraba los ojos, la atracción hacia el clímax vibraba bajo mi piel, constante, paciente, innegable. Debía tener miedo, pero no, y eso era lo que más me inquietaba. Me repetía constantemente que no era nada, solo paranoia, pensamientos y sensaciones persistentes de los sueños que se negaban a desaparecer al despertar. Seguí así un par de meses, intentando convencerme de que los sueños no eran nada y que los pensamientos y sensaciones residuales eran aún menos importantes. Era una etapa, algo relacionado con mi juventud. Tenía demasiado tiempo libre como para dejar que mi mente se detuviera a pensar en la oscuridad que el bosque profundo y tenebroso pudiera albergar. Pensaba que tal vez era como cuando un adolescente encuentra a una celebridad que le gusta y admira mucho. Se obsesiona con ella.
De repente sueña con la celebridad y es lo único en lo que piensa durante el día. No puede concentrarse en clase ni al intentar hacer sus tareas. Pero entonces, una mañana me desperté y trabajé a tientas durante el día, apartando esos pensamientos intrusivos lo mejor que podía. Puse un par de huevos a hervir y mi estómago rugió con fuerza. Saqué el tocino del refrigerador y separé la primera rebanada para echarla en el sartén. Repentinamente se me hizo agua la boca. La segunda rebanada me la acerqué a la nariz e inhalé profundamente. Se me hizo agua la boca y la eché al lado de la otra. ¿Tanta hambre tenía? Llamé a un amigo que se había mudado recientemente a otro estado. No le conté nada de los sueños extraños. No quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza por la presión de comprar mi primera casa y vivir solo. Quería hablar de cosas normales un rato. Esperaba que eso rompiera el ciclo de soñar, despertarme sin estar seguro de ya no estar soñando, ir al trabajo, intentar obtener información sobre Gander y luego repetirlo todo al día siguiente. Pareció funcionar por un tiempo. Eso fue hasta que me senté a ponerme las botas del trabajo para salir. Por fin me ponía feliz ir al trabajo. Había empezado a sentir que trabajar era un estorbo, un obstáculo que no podía evitar. Tarareé mientras me ponía los calcetines. Tomé una de mis botas y mi tarareo paró de golpe. Se apagó junto con esa buena sensación que estaba teniendo. Las botas estaban cubiertas de barro espeso por delante y por los lados. Las suelas estaban completamente manchadas y cuando las dejé caer al suelo, se desprendieron terrones de lodo. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que hiciste? Admítelo, Seth. Pero la verdad no sabía qué había pasado, ni si yo había hecho algo. ¿Cómo iba a admitir algo que no sabía? Lo único de lo que tenía certeza era que no había salido de casa en 2 días. Una tormenta eléctrica había azotado el valle y me había encerrado desde ese momento. Me gusta estar al aire libre, pero no cuando el jardín de mi casa está inundado durante más de 24 horas. No cuando el barro es tan profundo que uno puede resbalarse o golpearse incluso en la más mínima irregularidad. El tenue aroma a pino salía de mis botas. El olor era mucho más fuerte de lo que debería. La última vez que las había usado en el bosque había sido casi una semana antes. Era imposible que siguiera tan fuertemente impregnado. Tomé una de las botas y la examiné con atención, confundido. Fue entonces cuando vi un pico de pino clavado en la parte superior de los cordones. Lo quité de ahí y volví a soltar la bota. La aguja era verde, fresca. Era imposible que hubiera estado pegada a esa bota durante una semana. Sintiendo náuseas, traté de hacerme la idea de que simplemente había salido a hacer algo el día anterior y que no me había acordado. En el fondo sabía que era mentira. Pero ¿qué más podría hacer? Era imposible que alguien hubiera entrado a mi casa y se hubiera llevado mis botas al bosque mientras dormía. ¿No? Era una locura. Y luego, una noche soñé que corría. Iba a toda velocidad con movimientos rápidos y fluidos, y mi respiración era entrecortada. La euforia superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era mejor que la primera vez que manejaba mi propio coche. Más emocionante que saltar en bungee desde el puente de New Hamburville. Y más atractivo que una droga. Cuando me desperté, me sentí inmediatamente decepcionado y vacío al ver que no había sido más que un sueño. Cerré los ojos con fuerza e intenté retomarlo, pero no pude. Me incorporé, frustrado, y aparté la manta. El sol ya teñía el cielo con sus tonos pastel de naranja y rojo. Suspirando me puse de pie. Y fue entonces cuando me di cuenta de que me dolían las piernas y tenía los músculos tensos, como si hubiera corrido kilómetros. Tenía las uñas desiguales, rotas y astilladas,
con suciedad acumulada debajo de algunas, a pesar de haberme acostado limpio. La inquietante sensación de ser observado me acompañó durante toda la mañana. Mientras me afeitaba, no dejaba de pensar que algo oscuro, como una sombra, se acercaba a mí desde el dormitorio. El corazón me daba un vuelco y me giraba bruscamente en esa dirección solo para no encontrar nada. La única explicación que tenía era que estaba siendo sonámbulo. Eso explicaría las botas sucias, el dolor de piernas e incluso las uñas. También podría explicar los sueños vívidos de correr. Investigué sobre el sonambulismo y sinceramente le sorprendería saber lo que la gente puede hacer mientras duerme profundamente sin siquiera darse cuenta. Leí relatos de personas que cocinaban y comían comidas completas mientras dormían. Otras limpiaban y algunas no hacían mucho más que sentarse y mirar una pared en blanco. Una mujer conversaba en la noche con un ventilador de techo y decía recordar haber soñado con hablar con Dios, pero también había un puñado de personas que manejaban dormidas. Empecé a guardar las llaves del coche en un cofre metálico y a ponerlo encima de un armario al que tendría que subirme para alcanzarlas. Esperaba que, si alguna vez se me ocurría la brillante idea de manejar dormido, me cayera antes de poder alcanzar las llaves. El sonambulismo probablemente empeoraba mi paranoia. Eso explicaría la sensación de ser observado que persistió durante los días después de aquel episodio. Recuerdo el alivio que sentí la mañana en que desperté y esa sensación había desaparecido. Unos días después, me sentí agotado tras un duro día de trabajo. Me preparé un sándwich, tomé un refresco del refrigerador y me dejé caer en el sofá. Encendí la tele y empecé a ver repeticiones de un programa nocturno. Terminé mi sándwich y puse los pies sobre la mesa de centro. Tenía la mirada fija en la pantalla, pero me sentía pesado. No iba a resistirme si el sueño me vencía. El presentador anunció al primer invitado, Jim Carrey. El público estalló en aplausos cuando Jim Carrey apareció y levantó la mano. Cerré los ojos y en cuanto los abrí, me encontraba en la cocina. Me sentía revitalizado, como si hubiera dormido toda la noche. Pero estaba descalzo, mirando por la ventana junto a la puerta trasera, como si llevara ahí un buen rato, esperando. Pero, ¿esperando qué? Me sacudí la idea y fui a bañarme antes de acostarme. El reloj junto a la cama marcaba las 3 y algo de la mañana. Yo apenas había encendido la televisión a las 8. No sabría decir con certeza si se trató de un lapso de tiempo perdido o si me había quedado dormido en el sofá y me había dado sonambulismo. Hice lo que mejor sabía hacer, restarle importancia y seguir con mi día. En otra ocasión, algunos compañeros de trabajo me invitaron a ir al billar con ellos. Era un viernes por la noche y hacía meses que no salía para divertirme. Llegué a casa, me bañé y fui a la cocina para preparar algo ligero. Solíamos ir a comer algo al bar que estaba al otro lado del billar, así que abrí el refrigerador para tomar el queso para un sándwich a la plancha. El repentino olor a sangre me dejó sin aliento y retrocedí. Había un paquete de carne picada que había comprado hace unos días. Estaba en el estante de abajo y el plástico seguía intacto. Pensé que tal vez se había echado a perder y me propuse tirarlo a la basura más tarde. Preparé el sándwich, pero seguía hambriento, solo que no tuve tiempo de hacerme lo que realmente quería, una hamburguesa enorme y jugosa. Tomé mis llaves y salí por la puerta. ¿Quién sabe? Quizá tendría suerte y me encontraría con Susie Maki, la chica con la que había querido salir desde que la conocí. Siempre me había sentido menos a su lado, como si no me hiciera caso, y mucho menos quisiera salir conmigo. Ella siempre usaba un perfume ligero de rosas que, por alguna razón, me hacía sentir en las nubes. Y aunque suene a cliché, su sonrisa realmente iluminaba cualquier lugar. Era enfermera, una mujer inteligente,
hermosa que provenía de una familia adinerada. En resumen, era todo lo contrario a mí. No paraba de pensar en ella mientras salía por la puerta. Recuerdo el ruido de la puerta al cerrarse pesadamente tras de mí, y de pronto me encontraba en el suelo de la sala con el sol entrando por las ventanas. Era tan brillante que me secaba y me dolía la cabeza. Lo primero que pensé fue ¿cuánto habré bebido anoche? Pero el problema era que ni siquiera recordaba haber ido al billar. Me levanté. Tenía dolores extraños en las articulaciones y los músculos por haber dormido en el suelo. Solo quería bañarme e irme a la cama. No me sentía tan cansado desde que había tenido mononucleosis cuando era adolescente. Me quité la camiseta y percibí un leve aroma a flores. La olí y se me hizo agua la boca al sentir aquel perfume floral. Tiré la camiseta al otro lado de la habitación y corrí a bañarme. Esa noche soñé de nuevo con Gander. El sueño empezó con una sensación de viento. No el que susurra entre las hojas o dobla las ramas, sino algo más profundo. Algo que se movía silenciosamente, pero densamente. Lo sentí incluso cuando todo estaba en calma. Era como sentir una cosa, algo vivo y sensible que se enroscaba bajo mi piel y pasaba por mis venas. No era un simple viento, era una presencia. Y esa presencia era inteligente. Mis pies encontraban su camino hacia un sendero estrecho y sinuoso entre los árboles. La tierra era húmeda bajo mis pies descalzos. Cortezas ásperas raspaban contra mi brazo, y el sonido de pequeños bichos nocturnos dispersándose entre las sombras y la maleza se oían mientras pasaba de un caminar tranquilo a un trote, seguido de comenzar a correr. Aquello se convirtió en todo lo que podía pensar. Me lancé a través de las sombras, bajando pendientes, subiendo inclinaciones empinadas que jamás habría podido, por lo menos no despierto. El mundo se había vuelto de un solo color bajo la luz de la luna. Disminuí la velocidad para disfrutar de la belleza del paisaje. Entonces vi un movimiento, un destello de algo por el rabillo de mi ojo. Algo pequeño se lanzó por el suelo del bosque. Era un ratón. Su diminuto cuerpo apenas se veía en la penumbra. Sus largas patas traseras lo impulsaban hacia adelante en saltos rápidos y erráticos. No pensé en nada. Simplemente me moví. Extendiendo una de mis manos, me eché a correr. Quería ver si podía atrapar a la pequeña criatura. Parecía ser algo muy divertido. Sentía mi elegante trote por el bosque mientras corría. Riendo, seguí persiguiéndolo. Era un sueño. ¿Por qué no intentarlo? El ratón saltó y mis músculos reaccionaron antes de que yo les diera la orden. El mundo a mi alrededor se volvió más nítido. El aroma de la tierra húmeda llenó mis fosas nasales y pulmones, y el crujido de las hojas era demasiado fuerte y claro. Podía oír los latidos frenéticos del corazón y la respiración del ratón. Me lancé hacia él. Caí de boca en medio de un sendero empinado. El ratón chilló y desapareció entre las sombras. Me quedé de pie, sacudiéndome las manos y comprobando si me había golpeado. Volvió la sensación de ser observado por algo con intenciones siniestras, y me olvidé de lo que estaba haciendo. Estoy soñando, es solo un sueño, me repetía una y otra vez mientras miraba a mi alrededor. Escudriñaba el denso follaje y escuchaba si había algún movimiento. Al principio, no había nada que se moviera. Mis torpes andanzas habían asustado a todos los animales, que se escondieron en silencio. De repente, sentí como si de la tierra bajo mis pies descalzos
hubieran brotado pequeñas piedras afiladas que se clavaban en mis plantas. Me aparté del camino y me adentré en un arbusto a un lado. El aire se volvió frío y ese frío me caló hasta los huesos. Temblando y asustado me di la vuelta para volver a casa. Tal vez había estado sonámbulo otra vez. Tal vez había entrado en el bosque de verdad. Nada me resultaba familiar. El bosque tiene la costumbre de verse increíblemente diferente en medio de la noche. Llegué de nuevo a la cima de la pendiente y me detuve en seco. Delante de mí, en medio de aquel sendero, se alzaba algo que parecía tener una forma vagamente humana, pero parecía estar más alto y con la cabeza demasiado alargada y el pecho grande en comparación con sus delgadas piernas. Algo a mi izquierda gruñó. Era un sonido bajo y amenazador que me heló la sangre. Por fin lo había hecho. Había metido la pata tan fuerte que iba a morir. ¿Cuánto tardaría en encontrarme? ¿A qué distancia estaba de casa? La figura sombría que tenía delante permaneció inmóvil durante varios segundos y no pude moverme a pesar de sus gruñidos. La sombra no corrió, no se movió rápidamente, ni saltó. Se desvaneció, se fundió con la oscuridad más profunda del bosque. Definitivamente esto no era un sueño. Tenía que caminar en la dirección donde estaba aquello. No podía desviarme del camino. No tenía luz, ni siquiera zapatos. Seguía pensando que probablemente era un oso, pero esa comparación no estaba bien. No era correcta. Pero fue lo que me permitió pasar de largo caminando descalzo, sin nada que me protegiera y sin luz que me guiara. Por suerte, no estaba tan adentro del bosque como pensaba. Atravesé un profundo barranco y salí a un antiguo camino abandonado. Sabía exactamente dónde estaba y podía llegar a casa en menos de 30 minutos. 5 minutos después de entrar en aquel camino, me empezó a picar la parte superior de la espalda y los brazos. Al principio era tolerable, pero cuando llegué al patio trasero, terminé tomando un palo y me lo pasé por la espalda. Cuando dejó de funcionar, me encontré un pino y usé su corteza áspera para aliviar la picazón. Me desperté acurrucado en la alfombra a los pies de mi cama y la picazón regresó. Unos pequeños bultos rojos cubrían mis brazos y la parte superior de mi espalda. Explotaban y sangraban al tocarlos, pero al menos ese sangrado aliviaba la picazón. No busqué atención médica. Soy un hombre. Rara vez hacemos algo lógico en estos casos. La alfombra era áspera para mi piel, pero se sentía tan bien. Me acosté boca arriba y me retorcí para frotar mi espalda contra esas fibras deliciosamente ásperas. Sabía que estaba sangrando sobre la alfombra, pero simplemente no me importaba. Lo único que importaba era detener aquella horrible sensación. Una vez aliviada la terrible picazón, me quedé dormido ahí mismo, sobre la alfombra, acurrucado bajo el cálido sol de la mañana. Soñé con la cima de Gander, o mejor dicho, con la criatura que supuestamente vivía ahí. En el sueño, vi la extraña sombra deslizarse por el bosque oscuro, corriendo con la gracia y el silencio de un gato cazando. Mi corazón se aceleraba cada vez que la sombra se adentraba en la oscuridad y palpitaba aún más fuerte cuando volvía a emerger. Deseaba con todas mis fuerzas que esa criatura cazara algún animal, un conejo, un gato, una serpiente o algo más grande. Una presa mayor sería mejor. Quizás un ciervo. Me desperté sobresaltado. Mientras dormía, escuché el ladrido de un perro cerca, pero
No había rastro de ninguno por ninguna parte. Después de dar una vuelta afuera para asegurarme de que no hubiera ninguno ahí, volví a entrar. Era poco más de la 1 de la tarde. Había dormido toda la noche y casi todo el día. Al bañarme, noté que la erupción que me picaba había mejorado un poco, pero no del todo. El agua caliente me ardía y a la vez me aliviaba. Me froté la parte superior de la espalda y los brazos con un cepillo y abundante jabón. Si era una reacción a algo, tal vez el jabón la secaría y aceleraría la curación. Al salir del baño, la picazón regresó con una intensidad que me daban ganas de gritar. Me retorcía como un pretzel para mirarme la espalda en el espejo del lavabo. La erupción se había extendido. Ya no era solo la parte superior de los hombros y la parte alta de la espalda. Aquellos bultos rojos y supurantes me cubrían hasta la parte inferior de los omóplatos y bajaban hacia el centro de la columna. Apenas podía ver que también empezaban a formarse en la parte baja de mi espalda. Mis dedos rozaron las zonas rojas e irritadas. La piel se veía demasiado tensa, como si estuviera estirada sobre un músculo que se sentía cada vez más tenso y pesado. Moví mi hombro, esperando la flexibilidad habitual, pero se encontraba más rígido. No era mi músculo, ni por el hueso. Era algo distinto. Tragué saliva con dificultad y me di la vuelta. No iba a ser esa clase de persona, el que se obsesiona por una erupción, el que se convence de que está muriendo por una irritación en la piel. Eso era más cosa de mi padre. Al hombre le dio un caso leve de alergia y era como si se fuera a morir. No iba a permitirme ser ese. Solo necesitaba dormir más. Eso era todo. Dormir cura el cuerpo. Eso es lo que siempre he oído. Supongo que la forma correcta de decirlo es que dormir permite que el cuerpo se recupere. Pero da igual. Eso explicaba por qué había dormido tanto. Llamaron a la puerta. Mi corazón se aceleró y me puse una camisa rápidamente. Aquella infección tendría que esperar. Las mangas largas eran incómodas y me quedaba muy ajustada en los hombros, pero tendría que servirme. Me acerqué a la puerta. El predicador y mi madre estaban en la entrada. No sabía por qué el sacerdote estaba ahí, y el hecho de que estuviera con mi madre me hacía pensar que algo andaba muy mal. Abrí la puerta despacio, sin querer oír algo malo que pudieran decirme, pero sabiendo que no tenía de otra. Mi madre se tapaba con las manos para evitar mirarme. El sacerdote apestaba. Al principio pensaba que era un olor corporal muy fuerte, pero luego cambié de parecer y supe que era el miedo lo que le hacía oler tan mal. Mis pupilas se dilataron en contra de mi voluntad y me encogí, apretando mis ojos con fuerza para contener el dolor. Mis venas parecían reflejar la dilatación de mis pupilas y el dolor me recorría todo el cuerpo al ritmo de mi corazón. Me tambaleé hasta mi sillón y me dejé caer en él, respirando hondo con grandes bocanadas de aire. Mamá entró corriendo, pero el sacerdote la agarró del brazo. La hizo girar y, con ello, su cabello canoso se agitó violentamente hacia un lado. Ella soltó un chillido por aquella repentina acción. ¡Suéltame!, gritó tirando del brazo, pero él la sujetó con fuerza. ¡No lo toques, ves!, gritó el predicador mientras la abrazaba para alejarla de mí. No está bien. Lo que sea que tenga puede ser contagioso. Ella forcejeó y la furia me invadió. La ira que sentí superó el dolor y de repente aparté sus manos de ella con tanta violencia que lo lancé y cayó al otro lado del umbral.
cayó hacia mi puerta de la entrada, mirándome con la boca abierta y los ojos desorbitados. El hedor del miedo me asaltó y quise abalanzarme sobre él, arrancarle la garganta y hacer desaparecer ese olor para siempre. En lugar de eso, cerré la puerta de golpe, dejándolo afuera y concentrándome en mi madre. Aterrorizada, retrocedió y solo me miró a los ojos una vez. Sus ojos se desviaban constantemente hacia algo que estaba detrás de mí. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, fuiste tú, Dios mío. ¿Qué pasó? Yo no he hecho nada, mamá. Señaló a mis espaldas. Le hiciste daño a Susie. Un escalofrío de pavor me invadió al girarme para ver a qué señalaba. Ahí, colgando del borde del reloj que estaba en un rincón, había una cinta verde con largos mechones de cabello rojizo aún enredados en ella. El miedo me invadió. Yo no hice eso. No sé de dónde salió, lo juro, no la lastimé. No sabía que estaba herida. Corrí hacia mi madre y la agarré de los brazos, obligándola a mirarme a los ojos. Mamá, no la lastimé. ¿Dónde está? ¿Qué tan grave está? Has estado yendo a la cima, Canderset. Todo el mundo lo sabe. Ya ni siquiera intentas ocultarlo. ¿Cuánto tiempo llevas yendo ahí? Yo no he... Mis palabras se desvanecieron y mis manos se cayeron. Me alejé de ella. No había ido a Kander, ¿verdad? No realmente. Solo lo había soñado. Mi madre se acercó a la puerta con la sigilosidad de una mujer que huye de un león en pleno acecho. Te dije que te mantuvieras alejado de ahí. Todo el mundo te lo advirtió. Te avisaron que ese lugar no es para gente como nosotros. Tal vez no soy como ustedes, grité. Estaba furioso. Pero, ¿por qué estaba tan enojado con ella? No me había hecho nada. Pero en ese momento me sentía tan desconectado, como si mi madre fuera una extraña envuelta en algo ajeno. La puerta se abrió de golpe y ella desapareció, cerrándola de un portazo. Miré por la ventana y cuando ella y el sacerdote bajaron apresuradamente las escaleras, quise perseguirlos. ¿Acaso una verdadera madre huiría así de su único hijo? ¿Lo abandonaría cuando él claramente necesitaba ayuda? Golpeé la puerta con la palma de la mano y luché contra el impulso. Mis dedos se curvaron, mis mandíbulas se apretaron y lo sentí. Algo andaba mal con mi mano, con mis dedos. Aparté la mano de la puerta de un tirón. Mis uñas estaban más largas. No mucho, pero lo suficiente como para notar que habían crecido. Algo no estaba bien. Se curvaban ligeramente hacia abajo en las puntas de mis dedos y eran más gruesas y fuertes que antes. También mis nudillos. La piel de mi palma era más gruesa y mis dedos me recordaban a los de mi abuelo. Era viejo y sus manos estaban llenas de artritis, lo que hacía que sus nudillos se hincharan al doble de su tamaño normal. Metí la mano en el bolsillo. La gente no contrae de repente una artritis severa a los 20 años, no sin alguna condición médica, y yo no tenía eso. Caminé hacia el reloj y me quedé mirando la cinta y los mechones de pelo. El olor a sangre era denso en el aire. Busqué en la esquina, pero no encontré nada que pudiera haber causado el olor. Entonces miré la cinta con más detenimiento.
Los cabellos no eran simples hebras que se caen, y no habían sido cortados. Habían sido arrancados de la cabeza de Susie, arrancados de su cuero cabelludo con tanta fuerza que aún se veían trozos de cuero en las puntas. Al ponerlos bajo mi nariz, el olor a sangre vieja se me metió en los poros. Hice una mueca y sentí un nudo en el estómago. Solté la cinta, incapaz de sujetarla bien. Lo que fuera que estuviera mal en mi mano se había extendido a la otra para ese entonces. Estaba dividido entre las cosas extrañas que me estaban pasando y la incertidumbre sobre la mujer que amaba. ¿Dónde estaba Susie? ¿En el hospital? ¿En casa de su madre? Fui a mi celular y abrí la aplicación de marcar. No recordaba el número de Susie, pero no importaba. Tenía su número guardado en el... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Por qué el teléfono olía raro? Como a electricidad, pero peligroso. Estaba de pronto de pie en el bosque, sin camisa ni zapatos, sonriendo en la oscuridad. Era de noche y no recordaba cuándo había salido de casa, ni si alguna vez había llamado para ver cómo estaba Susie. Era feliz hasta la médula. No sé por qué era feliz, pero lo estaba. Al girarme hacia la casa, apenas pude contener el impulso de correr, saltar y perseguir a las polillas que revoloteaban alrededor de la luz de la entrada. Algo me observaba desde la arboleda mientras forcejeaba torpemente con el pomo de la puerta. Podía sentir su mirada. Era una mirada suave pero persistente. Eso fue anoche. Ni siquiera han pasado 24 horas y la situación se ha agravado. Esta mañana me desperté mientras salía corriendo del bosque hacia mi jardín. Una euforia inmensa me invadió mientras corría hacia la puerta trasera. Una vez dentro, me di cuenta de que no llevaba ropa, pero sentía los hombros y los brazos más pesados de lo normal. Un pelaje espeso había empezado a brotar de la piel donde antes había estado la erupción. El sabor a sangre, tan delicioso, tan metálico, tan satisfactorio, permanecía en mi boca. Intenté preocuparme por ello. Sentí repulsión por todo, pero no lo logré. Hace una hora desperté de nuevo en la alfombra, con el persistente sabor a sangre en la boca, y supe que había hecho algo horrible. Me aferré a las emociones humanas que podían estar dentro de mí. Me limpié, me enjuagué la boca y decidí llamar a la policía para entregarme. Estaba convencido de que había herido a Susie. Tal vez incluso la había matado. Y luego había salido para matar a alguien o algo más. Si no me estaba convirtiendo en un perro o un lobo, seguro me estaba volviendo loco. Era un peligro para los demás y para mí mismo. Las únicas personas a las que se me ocurrió llamar fueron a la policía. Al menos podrían encerrarme en una jaula donde no sería un peligro para nadie. El teléfono está sobre el escritorio mientras escribo esto. Los llamaré en cuanto termine. Mis piernas están cambiando, o al menos mi percepción de ellas está cambiando. Sé que si me levanto, me pareceré a esa cosa sombría que vi en el bosque. Un torso demasiado grande para unas piernas tan flacas. ¿Qué es ese sonido? Me está distrayendo. Es constante, rítmico. Suena como el latido de algo pequeño.
algo que huele a presa. La ventana está abierta y puedo oler los pinos y la tierra húmeda del bosque profundo desde aquí. El viento a través de los árboles está susurrando mi nombre. Algo me observa, me espera. Se siente como una madre, como amor, como aceptación. Siento un nudo en el estómago, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Me siento como en casa.